2.21 es un ejercicio de su libro Mecánica Vectorial para Ingenieros, la sección de estática. Dice, determine la resultante y su dirección de las fuerzas mostradas en la figura. Lo interesante en esta figura es que no nos dan los ángulos, pero nos dan estas medidas. Por ejemplo, esta horizontal sería 800 y la vertical sería 600. Por medio de razones trigonométricas, usted va a poder encontrar esos ángulos. Yo tengo aquí la respuesta de este ángulo formado con el eje X positivo y el vector de 800 newton. Me da 36.9 grados. ¿Cómo encontré esa respuesta? Bueno, voy a compartirles cómo lo hice. El ángulo que determiné es este que tenemos acá. Y aquí usted puede formar un pequeño triángulo rectángulo. Recuerde que si podemos formar un triángulo rectángulo, podemos utilizar las razones trigonométricas que usted aprendió en su clase anterior de trigonometría. Aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo. Tenemos que este dato es 600 y que este dato es 800. Como nosotros queremos este ángulo que vamos a denominarle X, podemos utilizar aquella razón trigonométrica que dice que tangente de X es igual al lado opuesto, que sería 600, entre el lado adyacente, que sería 800. Y luego, para encontrar X, usa la función trigonométrica inversa de 600 entre 800. Al hacer esta operación y su calculadora configurada en grados, va a obtener 36.9 grados, que es el ángulo que yo le estoy compartiendo aquí. Yo quiero que usted practique obtener los otros ángulos mediante la misma razón trigonométrica. Lógico, aquí tiene 900 y la parte horizontal es 560. Va a utilizar la misma razón trigonométrica y usted va a encontrar el ángulo de 58.1. Si alguien pregunta, pero pude haber encontrado el ángulo entre el eje y el vector de 424, claro que sí, y está correcto, y al final vamos a obtener todos la misma respuesta. Ahí usted lo que haría es utilizar, por ejemplo, 90 grados, que es todo, un ángulo complementario, restarlo, y su respuesta le va a dar aquí 31.9. Puede utilizar 31.9 o 58.1. Esa es decisión suya. Así que lo invito a encontrar los otros dos ángulos. Una vez que ya tenemos los ángulos, vamos a encontrar nuestras componentes en X y nuestras componentes en Y. Voy a comenzar por escribir mis componentes en Y. Observe, comienzo con la de 800 newton. Recuerde que la componente en Y la tendríamos acá, más o menos, aquí. Esta sería nuestra componente en Y. Y observe que está opuesta. Si está opuesta, va a usar la función trigonométrica seno. Va a utilizar la longitud o la magnitud que tiene esa fuerza de 800, seno de 36.9. ¿Por qué es positivo? Porque va hacia arriba. Luego, vamos con la componente en Y de la otra fuerza, que podría ser la de 424. Observe que esta fuerza va hacia abajo, por lo tanto la componente en Y va a ir hacia abajo, y eso significa que va a ser negativa. 424. Y la componente en Y, acá, como estamos usando este ángulo, pues tendríamos aquí, ¿sí? Aquí tendríamos nuestra componente en Y. Si usted observa, está opuesto al ángulo. Por estar opuesto, va a usar la función trigonométrica seno de 58.1 grados. Y luego vamos a la componente de la otra fuerza,
de 408 newtons, la componente vertical. La fuerza va hacia abajo y aquí tenemos nosotros, mire, la otra componente vertical. Se puede cerrar el triángulo y la componente vertical la va a tener exactamente sobre el eje Y. Si usted observa esa componente vertical que va hacia abajo y por eso va a ser negativo, va a ser 408 y observe, está adyacente al ángulo que vamos a utilizar. Está adyacente, vamos a utilizar la función coseno. Coseno de 28.1 grados. Bueno, usted hace esas operaciones y va a obtener la siguiente respuesta. En total va a ser igual a negativo 240 newton. Ahora voy con mis componentes horizontales de cada una de las fuerzas. O sea, voy a obtener mi resultante al final. Entonces, siempre observo que debo utilizar la magnitud 800. Ahora usted identifique. Usted tiene, por ejemplo, su componente horizontal de esta fuerza. Aquí, mire. Esa componente horizontal puede observar que está adyacente, o sea, está pegada al ángulo. Por eso va a ser coseno de 36.9. Va a ser positiva porque va hacia la derecha. Ahora voy a la componente horizontal de 424. La componente horizontal de 424 va a ir hacia la izquierda. Por eso va a ser negativa, 424. Y observamos que la componente está adyacente al ángulo, por eso va a ser coseno. Voy a la tercera componente, acá horizontal, de la de 408 newton, va a ir hacia la derecha. Entonces va a ser positivo, 408. Siempre comienza escribiendo la magnitud de la fuerza. Y si usted observa la componente horizontal, aquí, vamos a dibujársela, va a estar opuesta al ángulo. Por eso va a usar seno. Haciendo una pequeña traslación, vamos a tener aquí, mire, la componente horizontal de esta fuerza. Aquí. Observe usted, va a ir hacia la derecha. Por eso va a ser positivo, ¿verdad? Y está opuesta al ángulo, por eso va a ser seno de 28.1. Al hacer esas operaciones, usted va a obtener que la sumatoria de las componentes horizontales va a ser igual a 608 newton. Quiero que observe lo siguiente. Si usted utiliza exactamente los mismos ángulos que ya tenemos acá, si la componente vertical es seno, la componente horizontal va a ser coseno. Mire, si la componente vertical es seno, la componente horizontal va a ser coseno. Si la componente vertical es coseno, entonces la componente horizontal va a ser seno. O sea, siempre va a ser lo contrario. Como nos están pidiendo la resultante, nosotros debemos recordar que para obtener la resultante usamos el teorema de Pitágoras. Va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las Rx al cuadrado más la sumatoria de las Ry al cuadrado. Sustituyendo los datos que ya hemos obtenido, vamos a tener que Rx es 608 al cuadrado más negativo 240 al cuadrado. Al hacer esta operación de sumatoria de cuadrado y obtener raíz cuadrada, va a obtener la siguiente respuesta. 653.7. Eso va a ser la resultante. Vamos a verificar 608 al cuadrado
más 240 al cuadrado. Obtenemos raíz cuadrada de esa respuesta y obtenemos 653.7. Como las fuerzas originalmente nos dicen que son newton, pues la resultante también va a ser newton. Ya encontramos la resultante, pero recuerde que el enunciado dice y su dirección. Perfecto, la dirección de la resultante. Para eso, lo que usted tiene que hacer sencillamente es utilizar la siguiente expresión. La tangente de θ, que va a ser la dirección, va a ser igual a RY dividido entre RX. Y aquí usted, por trigonometría inversa, va a encontrar que θ va a ser igual a la tangente inversa de RY, que va a ser negativo 240, entre RX, que va a ser 608. Y usted, con su calculadora configurada en grados, hace esa operación, negativo 240 entre 608. Y va a obtener un ángulo negativo 21.5. Recuerde que si es negativo es porque está medido en el sentido de la manecilla del reloj. Aquí va a tener θ igual a negativo 21.5 grados. Y esa sería la respuesta en el cual nos pidieron la resultante y su dirección. Lo interesante es que no nos daban los ángulos de las respectivas fuerzas o vectores y lo encontramos mediante esta razón trigonométrica. Luego lo hicimos por descomposición de fuerzas. Encontramos todas las componentes verticales y las sumamos. Nos dio negativo 240. Hicimos lo mismo en las componentes horizontales para cada una de las fuerzas. Lo sumamos y nos dio 608. Para encontrar la resultante siempre va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Y para encontrar el ángulo va a ser la tangente inversa de RY sobre RX.